Puede ir buscando conmigo en sus Biblias Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Y en esto estamos mirando básicamente el final o la conclusión del Sermón del Monte, el primer sermón que Jesús predicó jamás. Esta es la manera en la que Él lo culminó, con un llamado a la obediencia. Y hoy queremos leerlo allí. Hoy comenzamos una serie de enseñanzas nueva que le hemos titulado Fundamento Firme. Fundamento Firme. ¿A cuántos les gusta dar pasos seguros? ¿Verdad que a nadie le gusta andar en los roller coasters, como le decimos, en los altos y bajos de la vida? Todos disfrutamos, todos nos gusta la estabilidad, la firmeza, dar pasos seguros. Y eso es lo que queremos enseñar a través de esta serie Fundamento Firme. Construir una vida arraigada en la verdad de Dios. Y es solo así que puede ser firme. Es solo así que el fundamento puede ser un fundamento que sostenga cualquier cosa que venga a nuestra vida, de modo que podamos enfrentar los desafíos y prosperar en cada temporada de la vida. ¿Qué tal si lo buscamos allí? Mateo 7 del 24 al 27. Yo leo como acostumbro en la Nueva Traducción Viviente. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. De nuevo, estas son las palabras que Jesús escogió para terminar su primer sermón, el modelo de los sermones, el Sermón del Monte, el primer sermón que Jesús predicó públicamente y el mejor documentado, muy documentado, casi completo, o todas las palabras que dijo, según entendemos de los evangelistas, especialmente Mateo, allí en los primeros capítulos de Mateo, Mateo del 5, si no me equivoco, en adelante, hasta el 7, como hemos visto hoy. Ahora, lo primero que yo quisiera hablar en esta tarde es llevarlos a una reflexión en cuanto a la importancia de un fundamento firme, en cuanto a la importancia de un fundamento sólido, de un fundamento que no se mueva fácilmente, la importancia de crear un fundamento en el que podamos construir el resto de nuestras vidas y dar pasos seguros. Yo no sé cuántos conocen dónde queda Surfside, Florida. Surf, como surfing, Surfside, Florida. ¿Alguien sabe? ¿Dónde está la gente de Miami aquí? Pero bueno. ¿Y dónde está la gente de Miami? En Miami Beach hay una región. Yo entiendo, acá en Clearwater tenemos muchas playas que están una del lado de la otra. Indian Rocks, y demás. Quizás no todo el mundo conozca Surfside. En Surfside, en el 24 de junio del 2021, hubo un edificio que se derrumbó básicamente. No sé cuántos se acuerdan de esa noticia. El 24 de junio del 2021, este edificio llamado Chaplin Towers South, parece que los Chaplins de ahí no eran muy espirituales y el edificio se derrumbó. Y la razón por la que se derrumbó tiene mucho que ver con lo que vamos a aprender hoy, y es la importancia de tener un fundamento, un cimiento sólido. En este horrible accidente, este condominio de 12 pisos de altura llevó a la muerte de 98 personas. Y sí, eso fue
tan reciente como el 2021, el 24 de junio del 2021, Surfside era la playa o el lugar, Chaplin Towers South. Cuando fueron a investigar cuáles fueron las razones de este derrumbe, identificaron que la estructura tenía problemas, que la losa de concreto del estacionamiento subterráneo estaba expuesto al agua salada, causando la corrosión en el refuerzo de acero, las cabillas y demás, y consecuentemente la base, el fundamento o el cimiento fue comprometido, fue afectado. Por supuesto, los de mantenimiento no hicieron un buen trabajo en notar aquello y en documentarlo, en anunciarlo, en decirlo, poniendo en juego la vida de 98 personas, o más de 98 personas. 98 fueron los que murieron, eso sin contar aquellos que fueron afectados, que fueron lesionados. El cimiento es algo muy importante. El fundamento, la base, es algo muy importante. Hay otro edificio, quizás si usted sí conozca la Torre de Pisa. La Torre de Pisa está inclinada y está inclinada porque su base o su fundamento, su cimiento, tiene solamente unos 3 metros de profundidad. No es suficiente para la altura que tiene este edificio construido en el siglo XII en Italia. Y cuando usted va a la Torre de Pisa parece que se está cayendo. Creo que todo el mundo puede claramente tener esa imagen en la mente. Si no está en sus pantallas, por ahí está la Torre de Pisa. Cuando la estaban construyendo, llegaron al 5º piso y solamente con llegar al 5º piso ya comenzó a inclinarse. ¿Por qué? Porque la base, porque el fundamento no tenía la profundidad necesaria y no importa lo que uno ponga encima, no importa el lujo que uno le ponga, si la base no está bien, toda la estructura que uno ponga encima está bajo peligro, está comprometida. La base, el fundamento, el cimiento es algo muy, muy importante. ¿Cuántos les gusta el deporte? Me quedo así porque a mí me gusta jugarlo, pero no soy aficionado, no sigo ningún equipo, no estoy orgulloso de decir eso. Debiera seguir equipos y debiera practicar el deporte un poquito más. En la Real Federación Española de Fútbol hubo un hombre llamado Luis Rubiales. ¿Alguien conoce lo que le voy a decir ahora? No sé si era el presidente de la federación. ¿Y qué pasó? En el 2023, él besó sin consentimiento a una jugadora llamada Jennifer Hermoso. Este acto generó una ola de crítica internacional por ser considerado inapropiado y el abuso de poder. Por supuesto, lo quitaron como el presidente de esta federación. Fue suspendido por la FIFA y nunca más pudo conocer el lugar de prestigio, el lugar de honor que tenía como presidente de la federación. Por supuesto, en el caso de él, no importa la fama que tenía, el dinero que tenía, la influencia que tenía, evidentemente había algo que no estaba bien en su vida. No tenía los estándares morales, no tenía el carácter correcto y abusó del poder que tenía, abusó de la influencia que tenía, no supo manejar sus emociones, no supo manejarse en general, en completo, y allá fue cuando esta joven terminó siendo ganadora, fue y le dio un beso. No sé si puedan poner la imagen por ahí, aparentemente no. Pero podemos ver en este caso, otro ejemplo en que no un edificio, sino una persona, aunque tenía mucha posición y por muchos años había trabajado arduamente para llegar a ser el presidente de esta federación, en segundos lo perdió. ¿Por qué? Porque su fundamento, porque su cimiento no era un cimiento sólido, porque su vida emocional no estaba donde tenía que estar, no tenía los valores y los principios que tenía que tener y consecuentemente perdió su posición, perdió lo que tenía
como presidente de la federación y fue cuestión de escándalo y de vergüenza para él, para su familia y para todo el equipo. De modo que solo con ver estos dos ejemplos o estos tres ejemplos, el edificio del Chaplin South allí en Surfside, en Miami Beach, en ver la Torre de Pisa y en ver la vida de esta persona podemos concluir que nuestro cimiento, nuestras raíces, nuestros valores, nuestros principios, nuestros caracteres son muy importantes. Con frecuencia le damos importancia en nuestra vida a otras cosas. Y una de las cosas que más se le da importancia hoy es la imagen. Hoy todo el mundo quiere ser un influencer y lucir lo mejor que se pueda lucir, usar los filtros que tengamos que usar, las horas de maquillaje que tengamos que usar, los ángulos y las cámaras que tengamos que usar, porque la imagen es muy importante. Hoy le damos mucho más importancia también a las habilidades y los talentos. Si una persona de repente tiene el carisma para algo, tiene la homilía, tiene la capacidad para comunicarse abiertamente, sabe hacerlo bien, se convierte en un influencer. Se convierte en una persona muy popular y muchas personas valoran sobremanera eso, no mirando el cimiento. Notemos que el cimiento, el fundamento o la base es lo que no se ve. El fundamento, cimiento o base es lo que no se ve. Lo que se ve es, por supuesto, el físico, nuestros talentos, nuestro carisma. Pero las bases, el fundamento, las raíces, los valores, los principios, el carácter, es mucho más importante que todo eso. ¿Qué tal si decimos que es aún más importante que el conocimiento? Sí, es más importante que el conocimiento. Conocimiento en sí solo no es suficiente. Es importante, vamos a verlo hoy, pero no es suficiente, no lo es todo. El conocimiento inaplicado, el conocimiento para hacerte crecer la cabeza, te hace daño. ¿Qué tal la posición económico-social? No importa lo rico que seas, no importa la influencia que tengas, si tus raíces, si tus valores, si tus principios, si tu carácter no están en el lugar correcto, no vas a terminar bien, no tienes una base sólida, no tienes un cimiento seguro. El cimiento, tu carácter, tus valores, tus raíces son más importantes que tu figura física. Son más importantes que la opinión pública, son más importantes que los reviews, son más importantes que las estrellas, que las calificaciones que te haya dado el mundo. ¿Quién tú eres delante de Dios? ¿Quién tú eres delante de Dios es lo más importante? Tu fundamento, tus raíces, tu carácter, eso es muy importante. Quiero invitarle que vaya conmigo a Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo 16. Por supuesto, cuando hablamos de un fundamento seguro, cuando hablamos de construir en una roca sólida, como bien vimos en la clausura del Sermón del Monte, enseguida aquellos que hemos sido cristianos por mucho tiempo, aquellos que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, enseguida pensamos en Jesús como la piedra angular, en Jesús como la piedra de cimiento, y ese es el título de mi sermón hoy, la piedra de cimiento. Y yo quisiera que abramos el corazón, yo quisiera que entendamos la palabra de Dios, que entendamos la palabra de Dios y que no pensemos religiosamente, que no hablemos religiosamente, sí, Jesús es la piedra del ángulo de mi vida, sino que podamos practicarlo, que podamos hacerlo, que podamos entenderlo y entonces llevarlo a nuestro diario vivir y que en efecto, más allá que una expresión religiosa, más allá que un pensamiento, más allá de lo que digamos, podamos vivirlo, que Él sea la roca sobre la cual tu vida y mi vida está fundada. Amén. Ahora en Isaías capítulo 28, versículo 16, vamos a leerlo. Dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad.
y el que crea jamás será sacudido. Eso es lo que vemos en Isaías capítulo 28 y versículo 16. Quiero que sepa un poquito acerca del contexto cuando el profeta Isaías habló esto para el pueblo de Israel. Primero estaba hablando, si usted va al capítulo 28 de Isaías, va a ver que estaba hablando primero y esencialmente al reino del norte, Israel. Israel se dividió en cierto momento en el reino del norte, conocido por Israel, y el reino del sur, conocido por Judá. Jerusalén estaba en Judá. Y en el reino del norte, la capital del reino del norte era Samaria. Ahí viene la raíz de los samaritanos. Bueno, los primeros versículos es Dios hablándole a los de Israel, en específico a Efraín, que era básicamente donde estaba acentuada la tribu de Efraín, en Samaria, la capital, y les habla palabras muy fuertes. Y aquí, en este versículo que vimos ahora, le está hablando a Judá. En otras palabras, está hablando a Israel completo. Le está hablando a Israel completo. El reino del sur, Judá, su capital era Jerusalén. Escuche, aunque no enfrentaba su colapso tan inmediato como el reino del norte, gracias. Aunque no enfrentaba un colapso tan inmediato como el reino del norte, Judá también estaba cayendo en pecado y en desobediencia. En Isaías capítulo 28, del 7 al 22, podemos ver que él extiende la advertencia a Judá, denunciando, escuche bien, a sus líderes por la confianza equivocada con alianzas políticas, especialmente su pacto con Egipto, en lugar de depender de Dios. En otras palabras, Judá, aunque no estaba sufriendo todo lo que estaba sufriendo el reino del norte bajo el imperio asirio, estaba sufriendo menos, pero muy pronto iba a sufrir lo mismo. Y el Señor proféticamente habla para corregirlos, y esto es una de las cosas que me conmueve de este pasaje. Habla para corregirlos, y en medio de todo lo que le habla, les estaba hablando porque ellos habían cambiado a Dios, habían cambiado su fe y su obediencia en Dios, porque ahora habían hecho alianza y tenían alianza con Egipto, una nación mucho más grande, una nación muy poderosa, una potencia mundial para aquel entonces, aunque no era la primera, pero conocemos que en aquel tiempo pues Egipto era mucho más de lo que es hoy. Egipto, era mucho más de lo que es hoy. De modo que la confianza que ellos tenían ya no estaba en el Dios de Israel, sino que ahora yo tengo una alianza, tengo un contrato, tengo un acuerdo con una nación importante. Ya Dios no es tan importante. No solamente eso, sino que también aceptaron algunos elementos de idolatría. Y esta era la realidad de Judá. Qué interesante, o qué muestra tan grande de amor, que en medio de esa condición, es decir, no cuando eran amigos o no cuando se estaban comportando como amigos de Dios, sino como enemigos y lo estaban reemplazando, Dios les recuerda el futuro y les dice, esto dice el Señor: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Y el que cree jamás será sacudido. Por supuesto, si usted conoce su Biblia, sabe que se estaba refiriendo ¿a quién? A Jesús. Se estaba refiriendo a Jesús. Lo que significa que en medio de la infidelidad y del reemplazo que Judá estaba haciendo de Dios y había puesto su contrato o su alianza con Egipto antes que Dios, Dios le está diciendo: yo tengo un futuro mejor para ti. Yo tengo un futuro mejor para ti. Con frecuencia usted se siente tentado a echar fundamento, a echar raíces, a darle importancia, a construir su vida, a invertir su tiempo, a invertir sus emociones, a entregarse a
aquellas cosas que no son Dios. Y de repente quizás usted se sienta seguro porque tenga o un buen trabajo o porque tenga una buena relación con alguien importante o alguien le dio un negocio importante y ahora usted se siente seguro y usted comienza a dejar a Dios. Y aquí Dios le estaba diciendo a Judá, yo tengo algo mejor. Yo tengo algo seguro. Yo tengo una roca sobre la cual puedes construir con confianza, puedes construir con tranquilidad, un cimiento que no se va a mover, un cimiento que no va a cambiar, un cimiento que no va a ceder cuando vengan problemas. Usted quizás esté diciendo, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Eso se lo dijo Dios a través de Isaías a Judá. Bueno, tiene mucho que ver porque el apóstol Pedro lo menciona en la primera carta de Pedro capítulo 2 y versículo 6. Si va allí conmigo, primera de Pedro capítulo 2 y versículo 6. Pero quisiera hacer algo diferente, quisiera leer el contexto completo. Algo muy importante cada vez que usted lee la palabra de Dios es entender cada texto en su contexto. Nunca jamás, y esto tiene mucho que ver con el centro del sermón de hoy, nunca jamás usted va a crecer en su relación con Dios por encima de lo que usted sabe de la palabra de Dios. Nunca usted va a crecer en su relación con Dios más de lo que usted crece en su entendimiento y en su conocimiento, en su comprensión de la palabra de Dios. Es por eso que cuando estudiamos la palabra de Dios no podemos leerla como un libro cualquiera. Tenemos que ir e identificar claramente cuál es el significado de lo que estamos hablando. Y como no fue escrito ayer, en la vuelta de la esquina, fue escrito en otro idioma muchos años atrás, usted tiene que entender el contexto. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 2, quiero leer el versículo 1, quiero leer desde el 1 hasta el 9. Y vamos a ver cómo es que Pedro entiende, cómo es que Pedro interpreta esta profecía de Isaías, porque él la cita aquí, y en qué contexto él la aplica a los cristianos a los que le estaba escribiendo. Usted y yo somos la forma extendida de esos cristianos a los que el apóstol Pedro le estaba escribiendo. Él le escribía a todos los que estaban en la diáspora. Dice, por lo tanto, versículo 1, primera de Pedro 2, versículo 1, dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. ¿Sí? Esto no era para el mundo, no era para los que no conocen a Cristo, era para la iglesia y era necesario. Lo leo de nuevo, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. ¿Para que crezcan en qué? En una experiencia plena. Nótese que está llamando al pueblo de Dios a vivir como Dios, para crecer en experiencia con Dios. Amén. Aquí no está hablando de mucho de conocimiento, está hablando de practicar el conocimiento. Le está hablando a creyentes y le está diciendo, mira, tienen que dejar esa vida pasada. Yo pudiera decir, poniéndolo en el contexto de este sermón, tienen que dejar ese fundamento en el cual construiste tu vida antes y hacer algo diferente. Dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para crecer en una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos. Nótese cómo él está describiendo. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora, escuche por favor. El apóstol Pedro, aunque le está escribiendo a esta iglesia o a estos cristianos, era una iglesia en específico, era a todos los cristianos en la diáspora, y los está corrigiendo por esto. Ahora Pedro hace una transición
y le está diciendo a esos creyentes es que ustedes no son de allí. Es que eso no es lo que les pertenece. Esa no es su manera de vivir. Ese no es su estilo de vida. Vamos a verlo allí. Versículo 4. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Versículo 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. ¿Usted escuchó eso? Esto es para ti y para mí. Pudiéramos repetirlo. Yo soy piedra viva con la cual Dios está edificando su templo espiritual. Además, soy sacerdote santo. Continúa. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén, y aquí es donde está citando Isaías 28, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, dice el versículo 7, ustedes los que confían en él, reconocen la honra de Dios, reconocen la honra que Dios les ha dado, pero aquellos que, así es, ustedes los que confían en él, reconocen la honra que Dios les ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Versículo 8. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Es aquí donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así lo dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Entonces, para ver la importancia de un fundamento firme, lo primero y lo que me llama la atención y lo que me llena el corazón es que Dios le había declarado a la tribu de Judá a través de Isaías, aún en medio de su pecado, que él tenía un plan mejor y que ese plan mejor tenía que ver con Jesús. Y aunque esto fue mucho tiempo antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, él fue fiel en cumplir su promesa y eventualmente en el tiempo preciso llegó precisamente esa piedra angular, Jesús, en quien realmente el pueblo judío podía confiar. Y la forma en que podemos interpretar eso tú y yo para nosotros es que Dios tiene un mejor plan para ti que el plan que tú tienes para ti mismo. Si de repente algo ha reemplazado el lugar de Dios en tu vida, si de repente ya no tienes la devoción que tenías antes, y has dejado de hablar con Dios porque tienes más seguridad, porque ahora tienes A, B o C, una mejor relación, o tienes un mejor contrato, o tienes un mejor empleo, y eso ha comenzado a reemplazar a Dios. Permítame decirte que eso no va a terminar bien, que eso es arena, que eso no es un fundamento sobre el cual puedas edificar tu vida, que eso cambia, que la vida del hombre es como la hierba del campo que hoy es y que mañana deja de ser. Dios quiere algo mejor para ti. Dios quiere que en el 2025 tú des pasos seguros. Dios quiere que tú crezcas y que crezcas en una forma segura donde puedas estar tranquilo y que todo esté bien. Y lo que Él quiere hacer con tu vida es que Él quiere convertirse en tu cimiento, en tu fundamento, en tu base.
Ahora, interesante la forma en que el apóstol Pedro lo entendió, lo interpretó. Si usted nota cómo Pedro lo interpretó, tiene mucho que ver con la aplicación y con la obediencia. Y Pedro está reforzando o afirmando que ellos eran el pueblo de Dios, que por lo tanto no tenían que comportarse como dice en esos primeros versículos. ¿Por qué esto es tan importante para mí? Porque la forma en que tú haces de Jesús tu cimiento y tu fundamento tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la obediencia. Y eso es precisamente lo primero que Jesús hizo cuando vino. El primer sermón que Jesús predicó cuando vino es precisamente el Sermón del Monte. Y lo que leímos al principio, Mateo capítulo 7, versículos de 24 al 27, es el fin del Sermón del Monte. Ahora vamos a leerlo de nuevo y quiero que usted se ponga los lentes de obediencia para ver cómo el Señor está diciendo, sí, yo les he enseñado mucho, sí, esto es poderoso, mi primer sermón, pero si no lo pones en práctica, eres un tonto. Es lo que Jesús dijo, no lo dije yo. Vamos a leerlo. Mateo 7:24 dice, todo el que escucha mis enseñanzas y las sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi palabra o mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. De nuevo, esta es la conclusión del sermón. Cuando Jesús dice, si alguien escucha mis palabras y las hace, el sabio. Y luego dice, cuando alguien escucha mis palabras y no las hace, el necio, ¿a qué palabras se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al sermón que había terminado de predicar, lógicamente. Y cuando usted ve el Sermón del Monte, hace algún tiempo dedicamos una serie completa a las bienaventuranzas y vimos por más de un mes y medio completo, vimos solamente las bienaventuranzas, que es el principio del Sermón del Monte, no el Sermón del Monte completo. Por supuesto, no vamos hoy a intentar resumir todo el Sermón del Monte, pero si pudiéramos resumirlo en tres cosas, ¿qué enseña el Sermón del Monte? Es decir, cuando Jesús dice, si alguien escucha mis palabras y las obedece, ¿a qué se estaba refiriendo? Y ya que estaba hablando de quién la obedece y quién no la obedece, quiero resumir básicamente la aplicación práctica del Sermón del Monte en tres enseñanzas principales. Y lo primero que podemos ver en el Sermón del Monte es en la transformación del carácter, en cultivar actitudes como la humildad, como la pureza de corazón, como la misericordia, como el hambre de justicia, como vimos en las bienaventuranzas. Cultivar el ser realmente luz y sal en este mundo para el bien de los otros, para alumbrar la luz de Cristo hacia otros. El carácter, transformar el carácter, transformar tu interior, transformar quién eres. Además de eso, es lo primero que vemos en el Sermón del Monte. Lo segundo que vemos en el Sermón del Monte es la importancia de las relaciones con los demás. Escúcheme bien. Lo que estamos hablando aquí es de cómo tener un cimiento sólido, cómo crear una vida en la que usted tenga la certeza de que todo va a estar bien. Todo va a estar bien no significa que no van a haber tormentas. Dice que va a haber tormentas. Todo el mundo tiene tormentas. Los cristianos tenemos tormentas, los no cristianos también tienen tormentas. La diferencia está en aquellos que practican o no la palabra de Dios. Y esos que practican la palabra de Dios, aunque venga la tormenta, aunque venga el problema, al final van a estar bien.
Y lo primero que vemos allí es el interior. No puedes cambiar el mundo antes de cambiarte a ti mismo. Esto comienza aquí. Esto comienza aquí. Es una transformación real de adentro hacia afuera. Y después de hablar del carácter y de cultivar actitudes como la humildad, la pureza de corazón, la misericordia, el hambre por la justicia, hacer las cosas bien, cambiar el interior para poder brillar para otros, entonces nos habla de lo segundo que dice o enseña el Sermón del Monte en una forma práctica, es las relaciones con los demás. ¿Quién tú eres? Tu esencia y después cómo te relacionas con los demás. Allí fue donde Jesús habló de amar al prójimo, de amar incluso a los enemigos, de perdonar como Dios nos perdona. Profundo, ¿verdad que sí? Es fácil decirlo, es fácil hablarlo, pero amar no está hablando aquí de una forma hipócrita, está hablando de verdad, de amar a los enemigos. Y habla de cómo uno se relaciona con los enemigos. ¿Cómo es que tú te relacionas con los enemigos? ¿Cómo es que tratas a todos, absolutamente a todos? Con amor. Con amor. Y no solamente de amar a los enemigos, sino de perdonar tal y como Dios nos perdonó. Esa es la forma. Esa es la forma en que construimos nuestra casa, en la que construimos nuestra vida, en el cimiento de Dios. Perdonando, amando, esa es la forma. No es necesariamente estando en todos los servicios de la iglesia, siendo la persona más religiosa con una corbata con la imagen de la Biblia y levantando las manos y diciendo gloria a Dios. No, eso es bueno, pero no es la forma de tener un fundamento firme. El fundamento firme lo tienes cuando practicas lo que dice la palabra de Dios y amas incluso a tus enemigos. ¿Qué tal con el no juzgar, sino ayudar a los otros? El no juzgar. ¿Con qué facilidad juzgamos? ¿Verdad que sí? ¿Con qué facilidad juzgamos? A veces tú puedes escuchar a una persona y pensar por un momento que la persona se cree la más justa del mundo. Y ahí está la persona diciendo las faltas de todos, juzgando a todo el mundo, porque esa persona se siente la más justa. Y lo cierto es que cuando estamos en la presencia de Dios, no de los hombres, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando nos encontramos con Él, no hay forma de que usted pueda levantar su dedo sobre nadie. Si alguien, no importa lo justo que usted haya sido, si alguien está realmente en la presencia de Dios, si alguien tiene un encuentro real con el Señor, si alguien tiene una relación personal cercana, real con el Señor, usted no va a poder levantar su dedo contra nadie. Porque usted va a tener, como la mano indicaría, suficientes dedos en su contra y uno apuntando hacia arriba es solamente indicativo de su realidad. No podemos jugar a los demás. De modo que habla primero del carácter interno, habla de nuestras relaciones. Así se construye una vida fundada en Cristo. No es convirtiéndote en el líder más influyente de la iglesia. No es teniendo los más títulos. Hoy en día hay tantos títulos. Terminamos el paso número 1 de los próximos pasos y una pregunta tenía que ver con los títulos y hablamos de profetas y apóstoles y demás. Y hoy hay personas hoy que tienen que ser apóstoles porque ahora es más importante, es mayor, un título con más peso y más gloria, un apóstol que un pastor. Y un profeta, cuidado. Bla, bla, bla. Títulos y títulos y títulos. Nuestra relación con los demás es importante y por último, usted quizás pueda decir, eso es lo que debía hacer primero, es nuestra relación con Dios. Y sí, nuestra relación con Dios es primero. No hay forma que podamos cambiar nuestro carácter y no hay forma que Cristo se refleje en nuestras relaciones, como vimos ya en los 2 primeros puntos, si no tenemos una buena relación con Dios.
Es en el Sermón del Monte donde Jesús dijo: a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es en el Sermón del Monte donde Jesús nos enseñó a orar, donde nos enseñó a ayunar y donde nos enseñó a darle honra a Dios más que a los hombres. En otras palabras, cuando reducimos el Sermón del Monte y vemos la importancia de eso, de tener a Dios en primer lugar, de tener una vida de oración, de dar en secreto, de honrar a Dios realmente en secreto, en la intimidad, entonces consecuentemente nuestro carácter y nuestras relaciones van a reflejarlo. Y cuando hacemos eso es que nos convertimos en sabios, y cuando no lo hacemos en necios. Ahora, yo quisiera que usted regresara allí a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Y quisiera desglosar un poquito este pasaje. Dice en el versículo 24, todo el que escucha. Y en el versículo 26, ¿qué dice? Sin embargo, todo el que escucha. Quiere decir que tanto el necio como el sabio escuchan, ¿sí o no? Tanto el necio como el sabio escuchan. Ahora, usted puede decir, bueno, si no hace diferencia escuchar o no, pues entonces, ¿qué valor tiene escuchar la palabra de Dios? Y sí tiene un valor. Tiene un valor, y cuando usted estudia y ve la palabra de Dios en su contexto más amplio, va a encontrar fácilmente ese valor. Para mí es importante lo que voy a decir ahora, porque fue instrumental al principio de Iglesia Hispana de Brandon, como nos llamábamos antes. Esto de entender la palabra de Dios. Cuando usted va a la parábola de la semilla en la Biblia, Jesús dijo esta parábola de la semilla, dijo: el reino de los cielos es como un sembrador que fue a plantar, ¿verdad? Interesante que aquellas semillas que no dieron fruto, consecuentemente aquellos que no recibieron la semilla, aquellos que no terminaron siendo creyentes, fueron los que recibieron la palabra pero no la entendieron. No la entendieron. Usted léalo más adelante o léalo en su tiempo en privado. Sin embargo, cuando habla de aquella semilla que cayó en buen terreno y produjo, Jesús después explica la parábola y dice: aquellos son los que entienden la palabra de Dios. Y cuando alguien entiende la palabra de Dios, me da la impresión de que esa persona tiene el deseo de saber lo que realmente dice, tiene el deseo de ir más allá. Como dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay algo extraordinario cuando entendemos la palabra de Dios, y la podemos entender cuando buscamos de todo corazón el significado, cuando realmente queremos que Dios nos hable. Yo creo que muchas veces hemos perdido esa sed de que Dios nos hable, de que Dios nos transforme. Hay muchas personas que no tienen esa sed, que quizás han saciado su sed con otras cosas. Pero cuando alguien tiene esa sed y quiere realmente entender la palabra de Dios, quiere escuchar realmente lo que Dios está diciendo, no solamente entender lo que las palabras dicen, sino saber lo que Dios está diciendo, Dios te va a dar el entendimiento. Estaba este eunuco, Hechos capítulo 8. Estaba este eunuco, tesorero de Candace, de Etiopía. Había venido a Jerusalén a adorar y regresaba. Mira lo importante que es entender la palabra de Dios. Oír y oír bien para entender. Este hombre evidentemente había venido a Jerusalén, aunque tenía mucho dinero, era el tesorero de Etiopía. Y había venido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. Alguien que no era judío había venido a Jerusalén a adorar. Y cuando estaba allí en Jerusalén, pasó todo lo que pasó en la Pascua. Pasó Pentecostés y este hombre regresaba, y regresaba vacío. Pero tenía sed. Tenía sed. Y el Espíritu Santo llegó hasta Felipe. Y le dijo a Felipe: únete a este carro. Dios le habló a Felipe, no solamente a través de un ángel. El Espíritu Santo trató con Felipe, y Felipe se une al carro. Felipe es obediencia.
Y cuando se une al carro, este hombre, eunuco, tesorero de Etiopía, estaba leyendo Isaías capítulo 53. Por sus llagas fuimos nosotros curados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y todo lo otro. Isaías 53, muchos lo consideran el primer evangelio porque da una imagen completa, una imagen eterna de quién es Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de Felipe al eunuco, a Isaías? ¿Pero entiendes lo que lees? Exactamente. ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta del eunuco? ¿Cómo entenderé si nadie me explica? Y entonces Felipe comenzó citándole Isaías 53 y explicándole que se trataba de Jesús. ¿Saben qué fue lo que sucedió después? Inmediatamente después, en cuanto el eunuco entendió. Recuerde que había venido a Jerusalén, había pasado mucho tiempo, era alguien que tenía un hambre de Dios, estaba buscando a Dios. Y es por eso que cuando alguien tiene hambre de Dios, Dios mueve cielo y tierra para llegar a esa persona. Dios mueve cielo y tierra cuando alguien tiene hambre de Dios. Si alguien tiene hambre de Dios, te vas a encontrar con Dios, vas a tener lo que necesitas, te vas a ir lleno, te vas a ir saciado. Y esto es lo que pasó con este hombre. Cuando él escucha la interpretación o la explicación que le dio Felipe, la próxima conversación fue diferente. Le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le preguntó, le dijo, bueno, si bien crees, nada. Este es un buen ejemplo para predicar y enseñar la obediencia inmediata y no la obediencia retardada. Cuando crees, ese es el momento para bautizarte. No tienes que convertirte en maestro de teología. No tienes que entender los eventos futuros de Apocalipsis. No tienes que entender las coronas y no tienes que entenderlo todo. Si sabes quién es Jesús, quieres seguirle de todo corazón, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada. Y en el primer charco que encontraron, se bautizó este hombre. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Pero ¿entiendes lo que lees? Y cuando él entendió, entonces recibió la palabra. ¿Se da cuenta que él sabía de la palabra? Quizás sabía citar algunos pasajes, pero no la había digerido, no la había entendido. Cuando la entendió, entonces su vida cambió. Oír la palabra de Dios sí es importante. Buscar que Dios nos hable es importante, es muy importante. Tu fe jamás o tu vida jamás crecerá en tu relación con Dios más allá de tu fe en Dios. Tu relación con Dios, tu vida con Dios no va a crecer más de lo que oyes de Dios, de lo que entiendes de Dios. Me pregunto, ¿cuántas personas hoy tienen Biblia? ¿Cuántas personas hoy tienen The Bible App? ¿Cuántas personas hoy tienen 50 libros que hablan de Dios, pero no han oído de Dios? Hay algo importante que ocurre cuando tú tienes sed de Dios. Hay algo importante que ocurre cuando tú eres honesto con Dios y tú quieres que Dios cambie y transforme algo en tu vida. Y tú le estás diciendo a Dios, háblame. Porque Dios te va a hablar, así a través de su palabra, pero de alguna manera el Espíritu Santo te va a hablar. Y vas a escuchar exactamente lo que necesitas escuchar. Lo importante es que no te quedes allí. Lo importante es que después que escuches, que entonces obedezcas. ¿Saben por qué muchas veces Dios no nos ha hablado más? ¿Saben por qué muchas veces Dios no nos ha hablado más? Porque no hemos tenido la actitud de obediencia para obedecer lo que ya Él nos ha dicho. No oímos más de Dios porque si lo que ya hemos oído no lo obedecemos, ¿cuál es el plan? ¿Que Dios nos hable más? Si vamos a continuar con la actitud de desobediencia, obedecer es más importante. Escuchar es importante, pero por favor no te quedes allí. Obedecer es aún más importante. En Santiago capítulo 1 versículo 22. Santiago, este Santiago es el medio hermano de Jesús. No fue Santiago el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, no. Este Santiago es el medio hermano de Jesús.
Eso implica, si usted conoce la enseñanza bíblica, que en el tiempo del ministerio público de Jesús, este Santiago no creyó. No fue hasta después de la resurrección que él vino a creer. Y cuando él llegó a creer, entonces su fe echó raíces profundas. Dice Santiago capítulo 1 versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas las palabras pero no las obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia, por tu obediencia. Lo que Dios quiere es obediencia. Y de nuevo, cuando queremos que Dios nos hable y a veces Dios permanece en silencio, puedo invitarte a examinar tu vida y a ver en qué áreas no estás siendo obediente. Yo te garantizo que cuando tú eres obediente, si comienzas a hacer algo, cuando tú eres obediente, si comienzas a hacer algo, entonces estás equipando a que Dios te continúe hablando y continúe transformando tu vida. Dios no quiere desperdiciar sus palabras. Una de las enseñanzas de Jesús fue: no echéis vuestras perlas a los cerdos, porque los cerdos no saben apreciar las perlas, ¿verdad que sí? Las personas que no saben apreciar las palabras de Dios, consecuentemente lo que consiguen es el silencio de Dios. Yo te he dicho lo que te he dicho, no has hecho nada al respecto, no esperes oír más de mí. Es lógico. ¿En qué áreas de tu vida no has sido obediente? ¿En qué área de tu vida has sido solamente emocional? ¿En qué áreas de tu vida te has convertido en simplemente un religioso, pero no en una persona que necesariamente es obediente? Lo que Dios nos está llamando a hacer hoy es a ser obediente. ¿Qué fue lo que tenías que hacer y dejaste de hacerlo? Y consecuentemente, tu vida ha estado como un roller coaster. Hoy estás bien y mañana estás mal. Hoy te sientes seguro, pero mañana te sientes inseguro. Cuando alguien es obediente, pueden venir roller coasters, no quiero decir eso, pero tu corazón está seguro, está tranquilo, porque has edificado sobre el fundamento de Cristo. Has edificado sobre la roca y no sobre otra cosa. ¿Saben cuál es el beneficio de edificar sobre la roca? Podemos verlo en el Salmo 46 y con esto termino. Salmo 46, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Me encanta cómo el Salmo se escribe. Antes de lo que es el Salmo como tal, hay algunas notas, por lo menos en la Nueva Traducción Viviente, dice: para el director del coro. En otras palabras, esto era una canción. Para el director del coro, cántico descendiente de Coré, entónese, con instrucciones y todos, entónese con voces de soprano. Y los sopranos de aquí, vamos a decir el Salmo 46. Si estoy en lo correcto, Pastor Oscar, sopranos son los que más alto cantan, ¿verdad que sí? En otras palabras, cuando tu roca es Jesús, cuando has sido obediente a la palabra de Dios, tú puedes decir en alta voz, puedes gritarlo a todo pulmón: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre, siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Por lo tanto, ¿qué estaba diciendo ahí? Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. No una relación con otra persona,
No nadie más, sino solamente Dios. Por lo tanto, la consecuencia es, no temeremos, aunque vengan terremotos, las montañas se derrumben en el mar, aunque rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Aunque pase lo que pase, tú vas a estar tranquilo. Yo no sé tú, pero yo disfruto la estabilidad de edificar mi casa, edificar mi familia, edificar mi vida sobre la roca. Y eso viene con la obediencia, viene con la obediencia. Si hay un área de tu vida en la que no has obedecido, mira, ríndela a Dios. ¿Sabes por qué quieres rendirla a Dios? Porque tu plan que te ha llevado a la desobediencia es un plan que no sirve. Él tiene uno mejor para ti, uno de estabilidad, uno de firmeza, uno donde vas a estar bien, uno donde no vas a solamente comenzar bien, vas a terminar bien. El mundo nos engaña, haciéndonos pensar que otras cosas valen la pena, haciéndonos pensar que vale la pena rendirle nuestro tiempo y adoración a otras cosas. Pero es un engaño. Cuando llegan las tormentas de la vida, ahí se acabó todo. Pero qué lindo es tener una relación profunda con el Señor. Es allí donde decimos, tú eres mi roca de refugio. Tú eres mi roca firme. Cuando hay problemas en la vida, qué bueno poder decirle eso a Dios. Sí tengo problemas. Sí tengo este familiar que está pasando por esto. Sí hay esta enfermedad. Pero tú eres mi roca. Pero yo soy tuyo y tú eres mío. Pero yo tengo una relación inquebrantable contigo. Y es por eso que el día siguiente, con todo el problema que tengas, no importa si es enfermedad o un hijo escarriado o lo que sea, tú estás tranquilo porque tu roca ha sido Cristo, porque tu roca es inconmovible, porque el día de mañana Él ha de cumplir todas sus promesas, porque el día de mañana Él no se va a mover, porque el día de mañana será lo que siempre ha sido, será siempre igual, seguirá siendo Dios, tu roca de refugio.